Bueno, pues buenos días de nuevo, muchas gracias por esta oración, por este momento pues, de abrazos y de reconciliarnos con nosotros y con los que tenemos alrededor. Bienvenidos a todos a la segunda jornada, que parece que llevamos aquí una semana, ¿verdad? Pero intenso que está siendo todo. Bienvenidos a la segunda jornada del tercer simposio de educación escolapia. Somos escuela, somos futuro. El de ayer fue un día muy intenso y sin duda el de hoy no va a ser tan bien, así que espero que hayan desayunado bien, que hayan cogido fuerzas porque tenemos un día lleno de cosas estupendas. Igual que ayer, les invitamos a compartir en redes sociales. Ayer lo hicieron de maravilla, estábamos en todos los sitios y les invitamos también hoy a compartir en redes sociales lo que aquí vivamos. Por favor, si eso con los móviles en silencio, si puede ser, o apagados. Y además, les recuerdo que este Chester ya tenía mucho éxito antes de empezar a las 9:30 de la mañana y que después de lo que aquí va a pasar tendrá más éxito, si cabe, va a estar toda la tarde, por si se quieren hacer fotografías con nuevos compañeros de los colegios. Así que en previsión de lo que va a pasar lo comentamos, ¿no? Pondremos el protocolo y se podrán hacer fotografías, así que se va a quedar aquí toda la tarde, solo que lo sepa. Y dicho esto, vamos a dar paso a la ponencia que abre esta mañana. Ayer hablamos de una escuela, en primer lugar, que humaniza, ¿verdad? Primer eje de la escuela escolapia, la escuela que humaniza. A continuación, aludimos a una escuela que innova, también es eje muy importante de la escuela escolapia. Y nos falta algo que es importantísimo, que es fundamental, que es muy de la casa, ¿no? Que es muy nuestro. Es una escuela que... muy bien, que evangeliza, están muy atentos. Una escuela que evangeliza. Y eso es lo que con eso vamos a arrancar esta mañana. Para esta tarea, claves para una escuela evangelizadora, la organización ha contado con mucho criterio, como van a ver a continuación, con Josep Otón Catalán. ¿Quieres pasar al Chester? ¿Te hace ilusión? Que te he visto. Ay, no, vamos. Es que le ha hecho ilusión. Es que he visto que antes se dirigía a Dios, ¿no? Es que es muy cómodo, es nuevo. Aquí, muy cómodo. Josep Otón Catalán, aquí presente, es doctor en Historia, es catedrático de enseñanza secundaria y profesor en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona. Tiene una gran experiencia, por lo tanto, en el ámbito académico y en el ámbito investigador, pero también en el trabajo directo en el aula con los chicos de secundaria. Además, es autor de ensayos y de novelas por las que ha recibido diversos premios y en su obra destaca muy especialmente el tema de la interioridad, ¿no? Que nos interesa especialmente. De nuevo, pues Josep Otón se perfilaba como la persona más idónea para conducir una ponencia sobre las claves para una escuela evangelizadora. Así que sin más, les dejo con Josep Otón Catalán. Vale, ahora se oye bien. Vale. Uy, gracias. Esto es acercando. Vale, aquí. Hola. Bueno, ha dicho que soy la persona más idónea, no lo sé. Entre otras cosas, porque soy de la pública. Y ahí evangelizar no es lo mismo. Bueno, tengo que decir varias cosas. Una, a la organización, Lali, ¿no era? Le he pedido que me pusiera a la mesa. Yo soy muy clásico, yo quería estar sentado allí con el ordenador, tener el ordenador como chuleta y tal, pero como ayer vi a los que cantaban que lo hacían tan bien, digo, pues voy a intentar hacer yo lo mismo. No me va a salir, lo prometo, no me va a salir, pero bueno, lo voy a intentar, ¿eh? No voy a bailar, no voy a hacer nada. Varias cosas. Uno, aquí alguien me ha colocado un pollo. Los de La Rioja. Luego explicaré algo del pollo, ¿vale? Vale. Aquí está el pollo. Vale. Más cosas. Una vez le hice una promesa a un alumno mío, ¿vale? Y por tanto, cuando hago una promesa, la cumplo. Me iré mucho rato aquí, ¿eh? No es porque aquí haya
Las organizadoras no es porque se ve el mar. Y es precioso. Vale. Le hice una promesa a un alumno mío y la voy a cumplir. Hace años, no muchos, pero unos cuantos, empezamos el curso, los que sois un poco mayores, ¿os acordáis? En septiembre, y había una huelga general convocada. No digo que gobierno ni nada para que no haya problemas. Aséptico, totalmente aséptico. Entonces les dije, bueno, mañana hay una huelga general, tercero de eso, sociales. Tenéis que averiguar de qué va la huelga, qué es una huelga, porque se hace tal. Estad atentos, mirad la tele, hablad con vuestros padres, yo qué sé, si los sindicatos reparten papelitos, los leéis, y a ver, tenéis que saberlo. ¿Por qué? Porque se paraliza el país. Bien, entonces al día siguiente, todos traían información sobre la huelga, saqué uno a la pizarra, a ver, todavía no había pizarra digital, empieza a decir, a ver, huelga general, gobierno, crisis, paro, no sé qué, hasta que llegó la palabra clave, convenio. Una palabra complicada. Entonces salió convenio y pregunté, ¿qué es un convenio? Se hizo un gran silencio, muy grande, y entonces un chaval levanta la mano, tercero de eso en ese momento, tercero de eso, levanta la mano ahí al fondo y me dice, yo sé lo que es un convenio, profe, yo sé lo que es un convenio. Un convenio es donde viven las monjas. No sabía lo que era un convento, pero lo que sabía era un convenio. Y le dije, te voy a hacer famoso. Voy a explicar eso a todas las monjas que conozco. Por tanto lo hago. Y me dice, ¿y tú conoces alguna monja? Bueno, esto es interesante, ¿eh? Es muy curioso porque, claro, es otro mundo, ¿no? Ya no existe. Luego explicaré más cosas raras de estas. Bien, y luego otra cosa. Isabel, ¿dónde estás, Isabel? No has dicho una cosa a mí porque tú no la sabes. Y nadie la sabe de esta sala. Y la tendríais que saber. La tendríais que saber. Soy de la pública. Pero de los 4 a los 6 años estudié en la Escuela Pía de la Ronda de Sant Antoni de Barcelona. Eso marca. Yo estudié con los maristas. Y luego estoy en la escuela. Bien. A ver, el tema es complicado, ¿eh? Es complicado. Y como es complicado, no voy a empezar por aquí. Esto es el marco. Porque me han dicho que ayer no hubo muchas preguntas. Entonces, para provocar un poco las preguntas y hacer debate y tal, he puesto esto. Esto no son las claves, ¿eh? Las claves las iré explicando. Esto es el marco. O sea, ¿por qué hoy en un simposio de educación hablamos de evangelización? ¿Por qué? La primera pregunta, cuando la madre Paula contaba, ¿no? Hace ¿cuánto? 799. Madre de Dios, ¿vale? Hoy es un día importante. Cuando ella crea las escuelas, estas y tantas otras, ¿vale? La función de la escuela era evangelizar. ¿Qué? No, luego haremos debate. Era... Sí, uy, ya veo. Bien. Ya veis que con esto me siento como ayer, ¿eh? Yo soy muy clásico, estar sentado, el PowerPoint, y voy pasando ya. No, es un tema muy interesante. Es decir, ¿habéis sido creadas estas escuelas para evangelizar? Sí. ¿La función de evangelizar? ¿Fuera catequizar? Luego lo discutimos. Luego yo daré claves, ¿de acuerdo? Voy a ser malo y tal. ¿Era evangelizar? ¿Era catequizar? ¿O crear escuelas para evangelizar? Escuelas para mujeres. ¿Era una manera de evangelizar? Bueno. Vamos ya hablando. Luego, pregunta difícil. La misión de la escuela es evangelizar, o formar, educar, instruir, dar conocimientos,
Esto es un tema muy delicado. Yo vengo de la pública y ya sabéis que hay una concepción generalizada de que la evangelización hay que hacerla fuera de la escuela. ¿Bien? Y que el tema más confesional tendría que estar en otros ámbitos, otras entidades, otros centros, la parroquia, ¿no? O otros núcleos y no la escuela. ¿Vale? También hay problemas. Bien. Y luego la tercera. Nuestra sociedad quiere ser evangelizada, necesita ser evangelizada, o está ya saturada de contenidos religiosos. ¿Bien? ¿Hace falta decirle algo más cuando la gente ya da por sabido o ya está superado? ¿Vale? Bueno, son preguntas para pensar, para inquietarnos, y igual no las contesto, pero hay que tenerlas presentes. ¿Por qué hay tanto problema con evangelizar? Voy con los temas muy difíciles. Porque tenemos una sensación, bueno, en nuestro ambiente y tal, hay el ambiente de que evangelizar es adoctrinar. ¿Vale? Y el adoctrinamiento está muy mal visto. Vengo desde Barcelona, ahora es un tema candente, pero muy candente, muy delicado. ¿Vale? Que, claro, cuando estamos evangelizando, estamos adoctrinando. Bien, vamos a reflexionar sobre esto. Una cosa es enseñar doctrina. Vamos a ver. Doctrina. No hay nadie que no enseñe doctrina. Es decir, doctrina es una opinión aceptada por un grupo de personas, es decir, esta es nuestra opinión común. Hay la doctrina cristiana, pero hay muchas doctrinas. A ver, y todos, cuando hablamos, de alguna manera transmitimos doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? Pues opiniones comunes de un colectivo y las transmitimos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? Que hoy hay más sensibilidad respecto a este tema, pero aunque haya más sensibilidad no quiere decir que no se haga. ¿Bien? Es el siguiente. Una cosa es enseñar nuestra doctrina. Oye, yo me acuerdo cuando llegué a mi instituto, yo trabajo en... ayer jugó Barça-Valencia, creo que quedaron. Perdón. Ganó el Barça, oye, pues he sacado un tema delicado. He sacado un tema delicado y no quería, pero bueno, no puedo evitarlo. Mirad, mi destino está unido al fútbol. Mi destino está unido al fútbol, porque yo vivo al lado del campo del Barça. Mi parroquia la construyó el mismo arquitecto que el arquitecto del Camp Nou. Por tanto, hay una vidriera con el escudo del Barça y todo, o sea, disimulado, pero es el escudo del Barça, una pelotita. Y el destino, porque es el concurso de traslados, trabajo en un instituto al lado del campo del Español. Y a mí no me gusta el fútbol, pero paso del Barça al Español constantemente. Bien, pues cuando llegué a mi instituto en Cornellà, yo me acuerdo que mi jefe de departamento, el catedrático de entonces, era un ex-jesuita. La jefa de departamento de lengua y literatura española era una numeraria de locos. La jefe de departamento de catalán era de catalán. El número 2 de mi departamento, de verdad, era del PSUC, o sea, lo que era en esa época tal, o sea, oye, y al final convivíamos, convivíamos y tampoco pasaba nada. Todo el mundo más o menos sabía dónde estaba el otro y había más problemas entre el que era el PSUC y la feminista radical que entre los demás, o sea, ¿qué decir? Todos podemos tener nuestras ideas, tal, la de catalán que era feminista y tal, bueno, el 8 de marzo era una fiesta, todo el Día de la Dona y tal. ¿Cuál es el problema? Cuando nos aprovechamos de nuestra condición de educadores para enseñar un punto de vista como si fuera el único que existe, el único que es válido, el único que es verdad y el único que es bueno. Eso es el adoctrinamiento. Sea de lo que sea, todos tenemos derecho a explicar de alguna manera u otra, o transmitir de alguna manera u otra, de diferentes maneras,
lo que decimos, lo que sentimos. ¿Cuál es el problema? Que el adoctrinamiento está muy asociado al totalitarismo. Es decir, cuando hay una doctrina, un pensamiento único que se impone a través de la educación. Eso es el adoctrinamiento. Eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. ¿Vale? Esto es adoctrinar. Y aquí da lo mismo. Esto sí ha salido una noticia increíble. Creo que es de Alemania. Uno de los dirigentes de un partido de extrema derecha islamófobo, es decir, contrario a la inmigración a los musulmanes, se ha convertido al Islam. Sí, claro, ¿por qué? Pues no es tan difícil. También aquí han pasado cosas parecidas en nuestro país. Te vas de un adoctrinamiento a otro. Has pasado de un adoctrinamiento al otro. Has cambiado una verdad por otra. Pero la actitud y todo es la misma. Es la misma. El adoctrinamiento es imponer. Imponer un pensamiento único. Y los que piensan lo contrario son tontos. O son malos. O son tontos o son malos. Eso es el adoctrinamiento. Y entonces es, de alguna manera, el intento de manipular las conciencias. Claro, eso lo puede hacer todo el mundo desde puntos de vista muy diferentes. Muy diferentes. Político, religioso, pero ahora hay otras cosas que también a veces se adoctrinan sobre, ¿vale? De enseñar temas desde, yo qué sé, desde las dietas. Hay gente que tiene una dieta y las otras son nefastas, ¿vale? Y también intentan adoctrinar. ¿Qué ocurre? El problema es cuando aprovechamos todo el peso de la escuela, todo el peso del sistema educativo para enseñar eso como la única forma de pensar. El otro es el proselitismo. A veces pensamos que evangelizar quiere decir hacer proselitismo, ¿no? El Papa dijo, no hagáis proselitismo, y unos cuantos le echaban encima y decían, pero ¿qué nos está diciendo? Que no evangelicemos. Mirad, hay un momento en que Jesús dice, haced discípulos míos. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Podemos hacer proselitismo o no? Mirad, el problema no es que hagamos discípulos de Jesús. El proselitismo es hacer discípulos nuestros. Eso es proselitismo. Eso es hacer discípulos de Jesús. Además, Jesús dice una cosa muy curiosa, de ir por todo el mundo, de todos los pueblos. El proselitismo es hacer un pueblo, hacer un grupo, un nido, ¿vale? Donde ahí están los que tienen la verdad, los que son los buenos, los que no sé qué. Eso es proselitismo. Y mostrar que lo que hay fuera es malo, perverso, ¿no? Y intentar captar gente, eso es el proselitismo. ¿Vale? Buscar gente, yo qué sé, para lo que sea, para hacer un equipo de fútbol y tal, no es proselitismo. ¿Entendéis? Canalizar las inquietudes, hacer un coro. Oye, ¿quieres venir al coro, a la coral que hemos montado? Esto no es proselitismo. ¿Vale? El proselitismo implica una concepción del mundo en el cual hay un lugar que es perfecto y aquí podemos estar bien y el resto es peligrosísimo. Y al final este nido es una telaraña, donde ya no te puedes escapar, entras y ya no sabes. Tiene este punto. Y la tercera palabra, que a veces se confunde, o a veces tenemos reticencias en la evangelización, es la propaganda. Yo tenía una alumna que luego estudió publicidad y me decía, no, ¿estudias propaganda? No, una cosa es la propaganda y la otra es la publicidad. ¿No? Publicidad, no sé, es de productos y la propaganda es de ideas, propagar. Entonces no podemos propagar el Evangelio. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que en nuestro mundo, la propaganda, fijaos que tiene un punto de jugar no tanto la fuerza de las ideas, sino la fuerza de los medios con los que transmitimos las ideas. Y entonces confundimos una cosa con la otra. Evangelizar, primera clave. Evangelizar es proponer. Es una propuesta. ¿Vale? Cuando Jesús dice, ven y sígueme, ¿es una orden? Sí. Pero a mí me pasa alguien por la calle que me dice, ven y sígueme, y digo, sí, ahora te voy a seguir.
¿no? ¿Cuánta gente va por la calle? Por favor, ¿me haces una encuesta? ¿Me contestas unas preguntas? ¿No? ¿O cuánta gente nos llama por teléfono? Te pasas de no sé qué, de Astero a Orange o a móvil, ¿vale? ¿Cuánta gente nos de eso? Nos proponen, pero no nos imponen. Jesús lo que hace es proponer. Y cuando nosotros estamos hablando de evangelizar, lo que estamos haciendo es proponer. Pues una propuesta. Una propuesta que hay, digamos, una doctrina quiere decir una opinión generalizada, consensuada, que transmitimos, donde igual hay que dar un paso e integrarse en una comunidad, igual hay que difundir esta idea, hay que propagar esta idea, pero no tiene que ser adoctrinamiento, ni proselitismo, ni propaganda. Jesús pues, decía lo que pensaba, llamaba a la gente, pero claro, la gente puede decir que no. El joven rico, ¿qué le dice? Que no. Tiene la libertad de decir que no. Daba difusión, pero yo creo que no, ni adoctrinaba, ni hacía proselitismo, aunque en esa época sí que se utiliza la palabra prosélito. ¿Vale? Cuando hay alguien que sigue a otro se llama prosélito. Las palabras cambian de significado con el tiempo. Pero ahora, cuando nosotros decimos proselitismo, ¿qué es? Que te hemos captado y te hemos metido en nuestra telaraña y de aquí ya no vas a salir. Y que si vas fuera, te puede pasar de todo. Y esto ahora, por ejemplo, está pasando, pues eso, a veces la dieta o cosas que corren por internet, de juegos, de rol y tal, que hacen eso. Y para mí es más peligroso, infinitamente más peligroso de lo que se acusa de que puede hacer la evangelización. Primera clave, la evangelización es una propuesta. Si la coges la voz, si no, la dejas. Segundo, cuando hablamos de evangelizar, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una, la gran tentación que nosotros tenemos, y atención, que Jesús tuvo, es evangelizar desde el poder. ¿Os acordáis de las tentaciones de Jesús en el desierto? ¿Qué eran? Utilizar el poder, convertir las piedras en pan, subirse no sé dónde te tiras los ángeles, no sé qué. Es el triunfalismo, el poder. Una tentación que Jesús tuvo. Es una tentación que la Iglesia ha tenido durante 20 siglos y que ha caído, y que hemos caído. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Esta imagen es muy significativa, claro. Aquí habla de como un texto político, pero de alguna manera es un poco la historia del cristianismo aquí en Occidente, ¿no? Te aguantas porque hay mucha gente, pero a que la gente se empieza a decir, esto se cae. ¿No? Y esto es un poco el problema, uno de los problemas que hemos tenido. Si somos muchos, pesamos mucho y te aguantamos y tú puedes hablar. Pero si no, si empezamos a salirnos, este va a caer. El poder es un espejismo. El poder es un espejismo. Y Jesús se dio cuenta de eso. Fijaos, el Jesús del Domingo de Ramos vio este espejismo. Vio que todo el mundo, ahí las multitudes le aclamaban, y ahí todo el mundo, Osana, y eso, una semana más tarde, se habían retirado y había caído. Había caído, pero eso no significaba que lo que él decía no fuera bueno. Había caído, pero eso no significaba que lo que él dijera fuera bueno. ¿Entendéis? A veces confiamos mucho en el poder, y el poder económico, el poder político, el poder académico, ¿no? Pero la evangelización tendría que ir por otro sitio. Ahora está de moda la palabra empoderamiento. A mí cada vez me gusta más. Que yo no sé, es casi, yo creo que es sinónima de la resiliencia. ¿No? Resiliencia, yo creo que es sinónima. Fijaos, los discípulos de Jesús, cuando Jesús les dice que, claro, aquí veo el mar allí, y aquí el Pantocrátor, ¿no? Y me impone el Pantocrátor, ¿no? Me impone. Cuando Jesús envía
a los discípulos de 2 en 2 ir por todos los pueblos, los envía con poder. ¿Os acordáis? Y están contentísimos porque hacen milagros, bien hecho, hagan muchos milagros. ¿Pero dan fruto? Fijaos, en los textos no dice, se nos han convertido las personas, no, dice, hemos visto, no sé qué, los demonios, unas cosas, mucho poder. Pero ¿han cambiado los corazones de la gente? Más importante todavía, ¿han cambiado sus corazones? No, porque ellos van de subidón. Ellos se han subido, se han venido arriba, ¿no? Se han venido arriba, como yo con este micro. ¿No? Esto es muy impresionante, ir hablando normal y dices, ostras, ¿qué potencia de voz tengo? Pues no la tengo yo, esta potencia de voz. Yo me he quedado afónico en clase. Pero así me siento fuerte y ojalá tuviera esto en clase. Ellos se tienen a más. Como decía Siro, su yo-yo, está bien ahí, su ego. Oye, que hemos ido por allí y hemos hecho muchos milagros, hemos hecho muchas cosas. De conversiones, la gente cambia el corazón. No dice, como nos decía ahora Siro, nos hemos abrazado a la gente ha llorado, la gente se ha reconciliado, se han dado las gracias. No. Poder. ¿Cuándo son fecundos? ¿Cuándo son capaces de realmente evangelizar? Cuando han vivido una experiencia de empoderamiento. Cuando han vivido una experiencia de resiliencia, cuando han vivido la experiencia de la Pascua, cuando han visto la muerte de Jesús, cuando ellos se han sentido débiles y se han dado cuenta que ellos que se comían el mundo y que lo podían todo, no podían nada, pues no le niegan, los otros se esconden. Cuando se dan cuenta de que no están a la altura, entonces pueden vivir Aikan. Ahora puedo. Ahora que me doy cuenta que no puedo, ahora que me doy cuenta que yo no tengo fuerza, poder para hacerlo, pero me viene en catalán, lo siento, m'he sortit, lo he conseguido, he salido del agujero. Cuando tienes la necesidad de empoderamiento, poder hacerlo. Y nosotros, yo creo que nos pasa algo parecido. Cuando pensamos en la evangelización, muchas veces pensamos esto, ¿no? Luego una diapositiva lo explicaré muy concreto. Pero eso es, bueno, mucho éxito. ¿Y qué significa ese éxito? Mucha gente, mucho poder. Cuando llegamos, lo digo yo como experiencia de profesor, y yo creo que todos nos ha pasado igual. Cuando nosotros hemos tenido una experiencia de empoderamiento, de resiliencia, cuando nosotros hemos superado una dificultad, estamos más capacitados de ayudar a los demás. Yo, mis alumnos de segundo de bachillerato tienen que hacer una cosa en Cataluña, de trabajo de investigación, hacen una especie de tesina, así, muy sencillita y tal, y tienen que exponer delante de todo el mundo. Y hay un tribunal, como una tesis doctoral, muy sencillito, Y yo les digo, mira, dos cosas. Uno, esto es de las cosas más importantes que vais a aprender aquí, en el instituto. ¿Por qué? Porque en la vida eso lo tenéis que hacer muchas veces. Muchas veces tendréis que defender una idea, saber comunicar una idea, estar ante unas personas que os pueden criticar, y tendréis que aprender. Y luego os explico otra cosa. Yo la primera vez que hablé en público era en séptimo de EGB, y cuando hablé en público, el profesor me dijo, tú jamás sabrás hablar en público. Pista. Y se animan. Yo no les digo, yo hablo muy bien en público, yo no sé qué, no les digo, no. A mí me costó mucho. Yo, cuando me acuerdo, me salía ahí a hablar, tenés que hablar, no sé qué, no me pasaba el reloj, no me venían las palabras, fue horroroso. Pero, ahí, ser persistente, bueno, pues, algo de todo mal, la madre. Bueno, esto es Aikan, ¿no? El empoderamiento. ¿Qué es la evangelización? Ver que nos podemos superar.
ver que esos discípulos que se pensaban no sé qué, luego se hunden no sé qué, y se levantan. Evangelizar es ayudar a la gente a levantarse. Y lo que hacía Jesús, sí, nos dio doctrina, hizo milagros, hizo no sé qué, resucitó, todo, muy bonito. Pero lo que hizo era levantar a la gente, enseñarles a levantarse. Fuera una mujer que había sido sorprendida no sé cómo, fuera un centurión romano, fuera quien fuera. Ayudar a la gente a levantarse. Ayudar a la gente a descubrir que podemos, perdón, no es propaganda política, que podemos levantarnos. No solo contamos con nuestras fuerzas, esto es evangelizar. Y una vez tú has tenido tu experiencia de haberte levantado en muchos ámbitos, de haber vivido dificultades y lo transmites, ¿no? Ahora estamos haciendo un proyecto en Cornellà, participo tal, y yo tengo Cornellà aprende, o con la A, que acaba la palabra Cornellà, y la A que aprende. Para buscar testimonios de alumnos que han tenido dificultades y las han superado. Y sale desde una alumna mía que tiene un déficit visual, o sea, está perdiendo la vista, y es de otra ciudad, y entonces sabe que va a perder la vista, ella quiere ir a la universidad, y entonces ella vive en otra ciudad, en San Vicente, y viene a nuestro instituto para obligarse a coger el tren y perder el miedo. Y así, el día de mañana, cuando ella haya perdido más vista, no tendrá miedo de coger el tren y ir a Barcelona a la universidad. Y así, muchos, ¿no? Hay la directora de cirugía de Bellvitge, el hospital de Bellvitge, era la antigua alumna mía, y repitió tercero de BUP. Era directora del departamento de cirugía. Y puede decirlo. Y cuando tú has vivido esto, eres autoridad. ¿Qué quiere decir autoridad? Que vas delante. Que has vivido algo y que vas a decir, es por aquí. ¿Porque eres muy listo? No, porque yo antes que vosotros he hecho este camino, me he perdido y he descubierto que este atajo es mejor. Y tengo autoridad. No tengo poder para decir, no soy un guardia municipal, un policía urbano, un policía municipal, un guardia urbano que os digo, es por aquí y si no vas te pongo una multa. No, es la autoridad que tengo porque yo me he perdido por estas calles. Finalmente, encuentro un camino y os lo enseño. Esa es la autoridad. Por tanto, evangelizar es compartir. Lo que hemos vivido, lo que tenemos, lo que somos, es ser testigos de lo que hemos vivido. Mirad, cuando hablamos del Evangelio, podríamos decir, ostras, ¿el Evangelio qué es? ¿A quién me lo puede resumir? Amar, sí, vale, muy bien, muy bonito. ¿Qué más? Confiar en Dios, muy bien, perfecto. Una buena noticia, muy bien. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Vale? Fijaos que hay en el Evangelio muchas buenas noticias de gente normal y corriente, porque en general, a excepción de unos cuantos, Jesús, María, José, etc., los demás eran gente bastante normal y corriente, pero que tienen algo que decir. Tienen algo que decir. ¿Por qué se escribieron los Evangelios? Porque había gente que decía, oye, yo tengo algo que explicar. Y como en esta época no había Chester, ni cámaras, ni grabación, ni streaming, ni nada, para que quedara, lo escribieron. ¿Pero qué escribieron? Sus testimonios. Una mujer que le pasó no sé qué, otra que los demás la rechazaban, un publicano, un centurión romano, unos pescadores, y explican lo que ellos han vivido. Fijaos, en los evangelios no hay unas claves de la evangelización. Esto lo explico yo, pero el evangelio no lo explica. ¿Qué explica? Testimonios de personas que algo les ha pasado y lo comparten. Y nosotros como educadores, queramos o no queramos, transmitimos lo que somos, más que lo que decimos. Transmitimos lo que somos más que lo que decimos. Me acuerdo una vez con unas compañeras que teníamos que hacer también un ensayo, una especie de trabajo de investigación de estos con los niños que tenían que hacer por equipo y los niños lo hicieron fatal. Y entonces lo reñimos, oye,
es que no os habéis puesto de acuerdo, y no sé qué, que no os habéis reunido. Yo pensé, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Les pedimos a los niños que trabajen en equipo, pero nosotros no trabajamos en equipo. Claro, ¿y qué transmitimos? No es lo que les decimos. Claro, por mucho que les diga yo, tienes que trabajar en equipo, si yo no lo hago, ellos no lo hacen. Transmitimos lo que somos. Evangelizar es transmitir lo que somos. Y, desde una perspectiva de la fe, cómo lo que hemos vivido, lo que tenemos, lo que somos, lo relacionamos con una persona. Con Jesús. ¿De qué manera eso que yo he vivido, eso que a mí me ha pasado, yo lo relaciono con Jesús de Nazaret? Ahora os voy a decir lo que no les explico a mis alumnos. Cuando a mí me dijeron que tú nunca hablaras bien en público, ¿sabéis qué hice? Fui al hermano que organizaba las misas de los sábados del colegio a pedirle que me dejara leer la lectura. Y la primera vez que salí a un atril a leer la lectura, a mitad de lectura me quedé en blanco. Y seguí. Y seguí. Claro, yo tengo que explicar lo que soy, lo que he vivido, lo que tengo. Y cómo mi experiencia de fe, mi experiencia cristiana, pequeña o grande, porque todos tenemos una experiencia de fe, todos. Fijaos en el Evangelio, no todos tienen la misma, no todos son Pedro, o luego Pablo. No, hay de todo. No todos fueron discípulos de estos tan comprometidos que fueron por todo el mundo y no sé qué. No, pero están en el Evangelio. Están en el Evangelio. Están todos. ¿Por qué? Porque todos, de alguna manera u otra, nos evangelizan. No solo nos evangeliza San Pedro, San Pablo, San Juan, Mateo, Lucas. Nos evangelizan la samaritana, ¿no? La gente que se encontraba con Jesús. Evangelizar es acoger. No sé si podrían cerrar estas luces. Ayudaría a... Es acoger. Ahora está de moda esto, ¿vale? Ahora está de moda. Por suerte, por desgracia, esto está de moda. Por desgracia, porque claro, es un drama humano. Ahora todo el mundo, estamos en el aniversario de la liberación de Auschwitz y tal, todo el mundo habla tal. Pocas veces se explica que los pobres que salieron de Auschwitz se quedaron, dicho mal, de la mano de Dios, y hasta que no supieron colocarse y tal. O sea, abrieron las puertas, pero ahí no se les ayudó, y vagaron por Europa, algunos fueron a parar a Israel, pero fue un problema. Ahora hablamos de los malos que fueron los nazis, que fueron horribles, el infierno, pero luego, claro, todo el mundo tenía sus problemas en ese momento. Reconstruir los países con la guerra, pero había millones de personas en los campos y tal. Y ahora estamos en una situación parecida. En el norte de África, en Siria, etc. Pero también os digo, esto forma parte mucho de nuestra demagogia. Las imágenes, las películas, los documentales, hasta en todos los refugiados. Y al final, vemos estos y no los vemos los del Sudán. O sea, se ha puesto de moda esto, por desgracia, y no vemos toda la amplitud de la tragedia a nivel mundial. No solo lo que pasa en el Mediterráneo, no solo lo que pasa en estos países que hay guerra y tal, y que no sé por qué en determinado momento fueron todos hacia Europa, ¿vale? Movidos por qué. Evangelizar es acoger, es lo que hemos hecho antes, de abrazarnos. Es acoger. Y eso es una función esencial de la escuela. La escuela, sobre todo, es un lugar de acogida. De acogida de los niños. Muchas veces los niños se sienten más acogidos en la escuela que en muchos sitios ¿vale? Muchas veces están más acogidos, se sienten más acogidos, se sienten con más confianza para hablar, para explicar, se sienten
en la escuela, a veces en casa, por motivos los que sean, sin dar la culpa a nadie, porque muchas veces los padres viven desbordados por otras preocupaciones. Se sienten. Y esto es el Evangelio. O sea, ahora no digo, acoger es evangelizar, porque lo digo yo, no. Claro que dice Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Fijaos, la frase de Jesús cuando está evangelizando no dice, a ver, arrepentíos. ¿Vale? Esta frase está por ahí, pero fijaos lo que dice, venid a mí los que estáis cansados. Esto es evangelizar. Esto es dar la buena noticia. A que esto lo podemos hacer todos. A que esto no es adoctrinar. A que esto no es hacer proselitismo. Esto no es hacer propaganda. Esto es evangelizar. Jesús lo que hace es acoger. Y acoger a los que en esa época estaban marginados. Las mujeres. Él tiene un trato con las mujeres que no era normal en esa época. No es normal. Él utiliza, ahí lo tenemos, el ángel habla con 3 mujeres. ¿Vale? Los testigos de la resurrección eran mujeres. Ya sabéis, ¿no?, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en esa época, en un juicio, el testimonio de una mujer no valía nada. Una mujer no podía declarar en un juicio. Claro, que el Evangelio ponga a mujeres como testigo es revalorizar su figura. Muchísimo. Ahí solo podían hablar hombres y si tenían barba, mejor. Jesús, en esa época, acoge a los niños. ¿Os acordáis que cuando hay niños, todo el mundo no, dejad que los niños vengan a mí? Ahora nosotros tenemos una especie de adoración por los niños. Como es un bien escaso, hay pocos niños, lo notamos en las prescripciones, es un bien escaso. Es verdad, como hay pocos, hoy. Claro, antes los ancianos eran un bien escaso, y ahora hay muchos ancianos y pocos niños. Ya ha pasado. Antes, las 2 generaciones, a quien llevaban así, a los ancianos, de los niños eran, bueno, nada, ahora es al revés. Porque el bien escaso son los niños, bueno, las prescripciones. No, yo ya tengo jornada de puertas abiertas el diario. O sea, que si queréis venir. Es un problema. Porque si no llenábamos no sé qué. Entonces, pero en esa época no. Los niños eran casi un estorbo. Pero un estorbo era un problema, desde todos los puntos de vista. El físico, para las mujeres, ¿vale? Social, todo. No, los niños no. Él los acoge. Acoge a los publicanos, a los conquistadores, digamos, a los malos, ¿no? A los publicanos, los colaboracionistas, los centuriones, los ocupantes, digamos, los marines americanos, ¿no?, que han invadido no sé dónde. Él acoge a todo el mundo, acoge a fariseos, acoge a ricos, acoge a pobres. Es un corazón abierto. Eso es evangelizar. Eso es evangelizar. Muchas veces cuando evangelizamos, nuestra gran pregunta es, ¿qué decimos? ¿Verdad? ¿Qué vamos a decir? ¿Que Jesús no sé qué? ¿Que Dios no sé cuántos? ¿No será que evangelizar es escuchar? Que evangelizar es escuchar. Y eso en la escuela tenemos muchas oportunidades. Muchas. En el centro no explicaré con detalles porque roza la ley. Pero ha habido un problema con alumnos de cuarto bastante horrible. Los niños las víctimas no se han podido explicarlo en casa. Lo han explicado a la jefe de estudios, a la tutora y a la jefe de estudios. La escuela es un lugar privilegiado para escuchar. Privilegiado. Y escuchar es evangelizar. Cuando la gente se siente escuchada, la gente se siente querida. No, me estás escuchando, ¿verdad? No, se nota mucho, ¿eh? No lo sabéis. Cuando estás en clase y no te escuchan, desmoralizas, ¿no? Y a ellos les pasa igual. Ellos necesitan sentirse escuchados. Yo recuerdo una vez que una madre me vino a protestar
porque tenía un alumno, se llama Sergio, lo tenía aquí, en esta esquina. Y claro, yo me muevo, tal, en clase, y me vino, y me dijo, oh, es que Sergio está muy así porque no le miras. Y claro, porque estaba ahí, ¿no? Es ese ángulo muerto que a veces tenemos, pero que para ellos es muy importante. Porque, acordaos a Jesús cuando dice, y Jesús le miró. Pues Jesús le escuchó, habla con la gente, les pregunta, ¿qué quieres? Viene un ciego, ¿qué quieres? Y se lo pregunta. Claro, porque es evidente lo que quiere el ciego. Pero se lo pregunta, ¿qué quieres? Y esa función la hacemos en la escuela. Y hoy he puesto esta foto. Esta foto se inspira en un vídeo que nos puso a hacer, no sé qué, en otro sitio que coincidí con Silo López, de un vídeo que ponía de que todo el mundo estaba con el móvil y entonces no había nadie, ¿no? Entonces, diversas situaciones que la gente estaba con el móvil y no había nadie. Y luego vuelve a salir el vídeo, él con el móvil y al lado gente. Pues hoy, esta herramienta de comunicación puede ser una herramienta de incomunicación. Y bueno, bienvenidas sean las herramientas. Las herramientas son herramientas, nada más. Para mí un problema es que estamos en un mundo tecnológico, no técnico, tecnológico, tecnologos. El discurso, el pensamiento nos lo da la técnica. Ay, ¿os imagináis? Que los artesanos, los carpinteros, el discurso lo dieron el martillo, ¿no? La sierra y la lima. No, eso son herramientas. Yo tengo que pensar cómo quiero hacer la mesa, el chester, la silla. Pero ya, las herramientas están en función de esto. Nosotros hemos dado al revés, ¿os dais cuenta? Estamos en función de las herramientas. No, vamos a hacer esto porque así utilizaremos la informática. ¿Veis? Eso nos pasa. Vamos a hacer tal actividad porque así hacemos competencias digitales. Es como la herramienta ha pasado al lugar. Pues, ¿qué nos ocurre con las nuevas tecnologías? Son fantásticas, pero tienen el peligro de ensordecer. Que hay tanta información que al final ya no oyes nada. No te llega no sabes cuál es la información importante o no. Esto está pasando en un momento político, las fake news y todas estas cosas, que ya no sabemos qué pasa. Ya no sabemos qué pasa. La escuela, iba a decir, tiene que ser un lugar libre de móviles. Es libre de decir, pero sí un lugar donde estemos atentos porque tenemos enfrente una generación que vive el aislamiento de la tecnología y necesita ser escuchada. Necesita ser escuchada. Que en su habitación tienen el móvil, el ordenador y la tele. La tele cada vez creo que ya no la ven. Los adolescentes se bajan series, ven youtubers, o sea, ya eso que a mí me ponían en la tele para ver los dibujos animados, ya no hay. Bueno, ha cambiado. Pero eso provoca cierta aislación. Hay mucha comunicación o muchos medios de comunicación, pero hay poca explicar qué ocurre. La escuela es un lugar privilegiado. Bueno, un poco de teología. No soy teólogo, ¿eh? Hay teólogos en la sala que me perdonen. Llevo muchos años dándole vueltas a esto. Y esta creo que es una de las claves de la evangelización. Esta foto es de una manifestación israelita ante el muro de las lamentaciones. ¿Os acordáis? Cuando hablamos de evangelización siempre nos acordamos de Pedro en el Pentecostés de Jerusalén. Empoderado. ¿No? Ya habían pasado la pasión, ya tenían ahí toda la fuerza del Espíritu Santo, predica y se convierte en 3.000 personas. Mirad qué buena preinscripción. No nos podemos quejar. Qué buena. Luego una comunidad perfecta que lo compartían todos, es decir, un equipo docente fantástico. Fantástico. Y luego hablamos de Pablo, pobre hombre, que se fue a Atenas, se puso a hablar en el Areópago. Yo creo que es esta explanada aquí, ahí tenemos la Acrópolis, en el Areópago. Se puso ahí a explicarles no sé qué, muy bien,
se lo preparó casi tanto como yo esta conferencia, y nada. O sea, fruto, cero. Cero. Bueno, cero no. La inscripción muy bajita, ¿no? Tan poco que hasta sabemos los nombres. Una chica se llama Damaris, otro que se llamaba Dioniso, y alguno más. Era cuatro del cabo. Entonces, cuando pensamos en evangelizar, siempre pensamos en Pedro, allí, ¿vale? Éxito total. Y cuando hablamos de Pablo, siempre decimos, mira, en cambio Pablo, pobre, se lo preparó muy bien, pero no le salió. Vale. Nuestra realidad, desde todos los puntos de vista, se parece más a la de Pablo que a la de Pedro. A ver, nuestros éxitos evangelizadores creo que son más de Pablo que de Pedro, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Es culpa que Pedro era más santo que Pablo? Son dos sociedades diferentes. Y esto es lo que nos está pasando hoy. A veces cuando hablamos, la madre Paula vivía en Jerusalén. Vivía una época en que la sociedad se parece a la sociedad de Jerusalén. Porque cuando Pedro predica, no está hablando a ateos y no sé qué, está hablando a gente creyente, gente piadosa, gente que va a una peregrinación. Por tanto, ya tenía un poco de trabajo. Y esta gente, lo quieras o no, se habían pasado 3 años oyendo hablar de un tal Jesús. Ahí había un trabajo previo. Con lo cual, su éxito no es solo mérito de él. Ahí había un trabajo previo, era una sociedad concreta, etc. En cambio, Pablo se encuentra con los griegos. Y los griegos eran de armas tomar. Ahí no sabían nada. Ni Jesús, ni nada, y lo que podían saber debería parecer un loco y poco más. Entonces, hablamos del fracaso de Pablo. Pero fijaos, idea importante. El que tuvo realmente, entre comillas, éxito, si se puede hablar de éxito, ¿sabéis quién es? Pablo. De lo que hizo Pedro, San Pedro, no te enfades conmigo, era pan para hoy, hambre para mañana. No por culpa de él, porque todo eso desapareció. Los que se convirtieron ahí eran judeocristianos. Y esa comunidad desapareció. ¿Por qué? Destruyeron Jerusalén, se fue diluyendo, etc. ¿Y sabéis qué comunidad sobrevivió? La de Atenas. ¿Y sabéis por qué lo sé? Porque estamos aquí. Nosotros somos hijos de estos, no de esos. ¿Por qué? Os lo explico, o ya lo sabéis. Uno, ¿qué somos nosotros? Iglesia. La palabra iglesia es la eclesía que se reunía en el Areópago de Atenas. Nosotros somos estos. Hoy he visto que unos cuantos de vosotros echabais mano de las morcillitas, los choricitos, el jamón. Yo me he ido fijando, he apuntado los nombres. Luego el colesterol sube y nadie sabe por qué. Tanacol. Si nosotros fuéramos los hijos de los primeros, ni choricito, ni morcillita, ni jamoncito, ¿vale? Nada. Prohibido el cerdo, los torreznos, la panceta, nada. Si nosotros fuéramos de esos, circuncidados. Si nosotros fuéramos de esos, pues nuestras palabras serían seguramente arameas. Y en cambio utilizamos palabras griegas, de origen griego, ¿no? Presbítero, diácono, obispo. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que nosotros tenemos un reto muy parecido al que tuvo Pablo en Atenas. Nuestra sociedad se parece mucho a la Atenas de Pablo. Nuestros niños, mi niño querido, que confunde un convenio con un convento,
es de Atenas, no de Jerusalén. Hay una nueva generación. Yo he dicho, me voy a quedar corto, pero hay una nueva generación que son como los de Atenas, ¿no? De Pentecostés. En Jerusalén sabían de qué iba la historia. Porque todo, y cuando Pablo predica y Pedro predica, les dice que el Antiguo Testamento, que no sé qué, la historia de salvación, pero los de Atenas no sabían nada de nada. Les voy a ver, el pollo. Os dije que hablaría del pollo, que van a separar el pollo. Yo me acuerdo del primer año que di clases en una escuela pública. Para que alguien eche cuentas, debía ser el año 1989, ¿vale? En Nou Barris, una barriada de Barcelona. Y yo, en esa época no había PowerPoints, había diapositivas, ¿no? Y puse una diapositiva, ahí digo, a ver si voy a evangelizar un poco, de historia del primero de U, y puse la anunciación de Fray Angélico. Yo ahí, sin mala intención. Y entonces expliqué eso, los colores cálidos, los colores no sé qué, el ritmo, bueno, cosas de esas que mis alumnos no debían entender nada, seguramente yo tampoco. Entonces dije, a ver, ¿dónde veis un color cálido? No sé qué, en el dorado. ¿Qué dorado? Y me dice un chaval, en el dorado del pavo real. En el dorado del pavo real. Claro, reís porque sabéis que se refería a las alas del ángel. A las alas del ángel. En el dorado del pavo real. Aquí tenemos el pavo real. En el dorado del pavo real, año 1989. No quiero calcular cuántos años son. Atenas. No sabía lo que era un ángel. Pues si no sabe lo que es un ángel, que es una virgen, que es, que es la encarnación, bueno, ya muy difícil. Por tanto, lo que hizo Pablo en Atenas tiene mucho mérito. No consiguió muchas cosas. A ver, sí, 4, vale. Pero de estos 4 y de los que le oyeron y no le hicieron caso, somos nosotros, Somos nosotros. ¿Qué hizo Pablo? ¿Cuál fue la virtud de Pablo? Saberse encarnar en la cultura de esa época. Y nosotros nos tenemos que encarnar en nuestra cultura. Por eso decimos innovar. ¿Innovar qué quiere decir? Encarnarnos en nuestra cultura. La cultura digital, ¿no? Las maneras de hacer de nuestra cultura. Tenemos que aprender de nuestra cultura. Quiere decir que nos tenemos que... A ver, no es que Pablo se vuelva griego, es que los griegos se vuelven cristianos. Diferente. No es que Pablo se vuelva griego de golpe. Sí, que lo era. Se llama Saulo, se pasó a Pablo, ¿vale? Y hablaba griego, y hablaba romano, y era de Tarso, que era territorio griego, digamos, del ámbito griego. Pero él lo que supo hacer era eso que yo he vivido... porque lo que vivo yo es un empoderamiento, camino de Damasco. Eso que yo he vivido lo voy a transmitir, pero lo voy a transmitir de una manera que ellos me entiendan. Y la manera que ellos me entiendan, tengo que aprender su cultura. Y lo tengo que explicar a su manera. Eso es evangelizar. Nosotros tenemos... la tentación, no es una tentación, ¿no? Pero de seguir la inercia de evangelizar como en Pentecostés, está muy bien. Y está muy bien todo lo que hemos recibido, pero también tenemos que ir a Atenas, descubrir que hay nuevos lenguajes y aprenderlos. ¿Eso quiere decir que nos olvidemos del otro? No. ¿Hay que olvidarse como lo hacía la madre Paula? No. No. ¿San Pablo se tiene que olvidar de lo que le pasó camino de Damasco? No. Pero tiene que aprender a explicar a gente de otra manera. Y por eso tiene que innovar. Tiene que innovar. Ahí está la clave de la innovación. Tiene que aprender a hacerlo. Porque si no, pues no le van a hacer caso. Y el primer día le salió mal, entre comillas. Pero luego siguió. Como yo, la primera vez que hablé en público me salió mal. Pero tú tienes que seguir. Y siguió, y tenemos la iglesia. Somos nosotros.
¿Hay que renunciar a algo? No. Hay que renunciar. A veces yo, claro, soy de la pública, pero cuando hablo en colegios cristianos, en la pública no nos dejan poner el Belén. ¿Vale? Yo pienso, esto a mí me recuerda, que lo explicaba ayer en clase, ayer a las 8 le estaba dando clase yo. Y me recuerda a cuando Stalin se peleó con Trotsky y lo hizo desaparecer de las fotos, ¿no? Salían las fotos Lenin con Trotsky, entonces apareció Stalin y ¡pum!, empezó a desaparecer. Nosotros hemos hecho desaparecer a Jesús, ¡pum!, como si no existiera. Tenemos esta tendencia. Y a veces, esto se hace en la pública y en muchos sitios, y a veces en las escuelas cristianas, ahí lo digo también, para respetar a los musulmanes. Yo tengo un alumno musulmán que cuando me ve, ahora ya es mayor y tal, dice, soy tu Jesucristo particular. Soy tu Jesucristo particular. Y no se ofende, ¿eh? Hay una explicación, les puse Matrix, un trozo de Matrix en filosofía, hay una escena que uno le dice a Neo, dice, eres nuestro Jesucristo particular. Y ese día, este chico se llama Osama, tenía que irme a buscar algo en conserjería, y cuando volvió le dije, eres mi Jesucristo particular. Oye, yo se lo tomo muy bien, ¿eh? Y ahora tengo su hermana y me dice, me he dicho mi hermano que te diga que es tu Jesucristo particular. Que a veces tenemos nosotros muchos reparos y las cosas con normalidad no se creen. ¿Qué quiero decir? Que igual no tenemos que dejar lo que ha funcionado siempre. No tenemos que dejar la catequesis, la Eucaristía, no hay que dejarlo para nada. La vida sacramental no hay que dejarlo. Pero hay que explorar otros territorios. Hay que innovar, ¿eh? No hay que abandonar Jerusalén, pero hay que aventurarse a ir a Atenas. Porque seguramente el futuro está en Atenas, seguramente. No lo sé, el futuro nadie lo sabe. Después, Ciro nos hablaba de que vivimos mucho pesimismo. Yo creo que estamos en la cultura, o sea, en la sociedad más boyante de la historia. Las nuevas generaciones son las que viven una sociedad más opulenta de la historia, pero con un toque de pesimismo horrible. ¿Vale? Con un toque de pesimismo horrible. Mi madre siempre decía, de 92 años, que ella era más feliz que los niños de ahora, que lo tienen todo. Que un día ella, que era costurera y ahorró para comprarse bombones, no cogía el autobús para ir andando, y con lo que se ahorraba del autobús se compró bombones con no sé cuántos años, desde muy pequeñita, muy jovencita, y que bueno, la felicidad de su vida fue comprarse esos bombones, ¿no? Ahora todos están disgustados porque no tienen el móvil, la última marca que tienen el otro, y a mí porque me haces esto y me va a coger una depresión porque no tengo el móvil. ¿Vale? Vivimos la... Evangelizar es animar. Animar quiere decir, ¿os acordáis el Génesis, lo que nos dice? Que coge barro y infunde aliento, infunde vida, infunde ánimo, anima. Animar es, porque si no tenemos ánima, no nos animamos, estamos desanimados. Yo creo que la gran tentación de nuestra sociedad es tener ánimo sin tener alma. Estar animados sin tener un horizonte de trascendencia. Claro. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad estamos acostumbrados, por todos sitios de tal, a relatos de éxito. Estamos acostumbrados a que venga alguien que nos explique su relato de éxito. Yo no sé qué, no sé cuántos, con la resiliencia, con el empoderamiento, o de la manera que sea, y entonces mi empresa empezó a funcionar y todo va bien y tal. Estamos muy acostumbrados a los relatos de éxito. Y esto muchas veces genera frustración. Tenemos que aprender a construir relatos de esperanza, no relatos de éxito, relatos de esperanza. Es decir, oye, la vida es como es, y la vida hay éxitos y fracasos, pero no porque haya fracasos hay que perder la esperanza. Y lo que nos enseñan los textos de la Biblia, lo que nos enseña el Evangelio, es a tener esperanza. Que a pesar de las dificultades, bueno, venga, lo que nos decía Ciro, hay que tener ánimo, venga, un abrazo, un poco de ternura, un poco de alegría, un poco de... ¿Acordáis que Jesús, cuando va a la gente, qué les dice? No tengáis miedo. ¿No? Les anima,
paz a vosotros. Y mira que estaba la situación complicada. Y cuando el ángel, el pavo real, de mi alumno, saluda a la Virgen, ¿no? Nosotros hemos traducido como salve, ¿no? en latín, pero en griego era haire, que significa alégrate. Evangelizar es infundir alegría, es infundir esperanza, es infundir que aunque las cosas se pongan feas, aunque haya problemas, aunque haya fracasos, aunque haya dificultades, oye, nos lo vamos a tomar con ánimo, nos lo vamos a tomar con ganas y venga, adelante que somos de Alicante. Y acabo, voy a acabar. Y al final, evangelizar es educar. Al final, evangelizar es educar. No toda educación es evangelización, pero sí evangelización quiere decir educar. Y ahora, a nivel escolar. A ver, hay que hacer expertos en interioridad. En la fase de crecimiento, los niños, los adolescentes tienen que aprender a conocerse. Y eso es, ahí, estar dentro de su interioridad. Entrar en sus adentros, empezar a ver, tener espacios de reflexión, de silencio, de saber escribir lo que me pasa, de autonarrarse, ¿no? El problema de los WhatsApps y estas cosas que están bien, ¿no? Esto es que al final no es un espejo. O sea, antes, mi generación y las generaciones anteriores, yo qué sé, había los diarios, las cartas, donde podías explicar qué has vivido y te sentías reflejado en tus palabras. Claro, los WhatsApps y las cosas estas son como espejos cóncavos o convexos que deforman, ¿no? Los sentimientos son, bueno, ya no hay sensación de realidad. Hay lo que tenemos en esta sociedad de inflación, ¿no? La burbuja inmobiliaria. Pues hay como una especie de burbuja psíquica, psicológica, ¿no? Las emociones están desbordadas. No sé, muchas veces explico una alumna que se me intentó suicidar, según ella, en Venecia, cuando íbamos de viaje al final del curso, porque el Juanjo, que ya salió con el Juanjo, se había liado con la Yoli. Pero lo más grave, lo peor, es que la Yoli no le gustaba. Lo hizo para fastidiarla a ella. Esto es como si fuera un culebrón, no sé qué. Y entonces, bueno, ahí llorando desesperadamente, yo tenía que decir, hija mía, los hombres son así y tal, pero no dejen. Ya se lo explicará a su madre. Perdón, y entonces ella llorando, claro, imaginaos, ya os sabéis, ¿no? Lo que es salir de viaje al final del curso, ponerse en cuarto de eso, es maravilloso, ¿no? Lo que llega a pasar y tal, los viajes culturales, lo que aprenden de arte y tal. Bien, pero quiero que me entendéis, y sabéis lo que es. Vale, entonces, claro, yo ahí con una niña a las 4 de la madrugada llorando, desparramada en la cama con los pelos, es que la recuerdo perfectamente, me dio un hambre y tal, llorando y yo consolándolo, no pasa nada, no sé qué, la vida da muchas vueltas, tranquila, tú mereces algo mejor, lo que sea. Y al final me dice, no se preocupe, profe, no se esfuerce, profe, porque ya no hay nada que hacer. Ya me he tomado las pastillas y ya no hay nada que hacer. Yo, madre mía, Virgen Santísima. Entonces le pregunté, ¿qué pastillas? Luego también como los de ayer, casi. ¿Qué pastillas? Y me contesta, Ibitane. Total, que me fui a dormir, tan ancho, y no pasó nada. Pero esto es lo que ocurre. Se convierte todo en una tragedia, en un drama, en un no sé qué, en una inflación. Hay que cultivar la interioridad, aprender a serenarse, ¿no? Como decía Platón, ¿no? Que somos como el auriga con los 3 caballos y dominarlos. Esto hay que enseñarle a los niños. Y eso es evangelizar. Eso es evangelizar. Esto es lo que antes hacían los evangelizos espirituales, ¿no? En las convivencias. Pues esto hay que hacerlo. Que no le queremos dar un tono explícitamente cristiano, no pasa nada.
lo que estamos haciendo es preparar la tierra para cuando caiga la semilla. ¿No? ¿Os acordáis la parábola del sembrador? Que tira entre piedras y se seca, entre las zarzas crece y se muere, que vienen los pájaros. Cuando yo hablo de los pájaros, digo el pájaro WhatsApp. Y ahora os lo que ya veréis cómo caéis todos, y yo también. Porque ahora os estoy diciendo estas cosas tan interesantes, ¿vale? Pero de golpe abriréis el WhatsApp, os vendrá la noticia que no sé dónde, ¿no? Que vuestro hijo no ha sacado del congelador la carne para comer, y se os irá el santo al cielo, ¿no? A mí me pasa, ¿eh? Es decir, que estás con algo muy de esto, viene eso, el pájaro WhatsApp, que es lo último que ha pasado, y ya está, y se te va todo. Cuando estamos trabajando la interioridad, estamos preparando la tierra, porque si te conoces mejor a ti mismo, sabes quién eres, aprendes a hacer silencio, luego estarás más receptivo a la palabra. Luego estarás más receptivo a lo que podríamos llamar la evangelización explícita. Por tanto, todo trabajo de interioridad tiene un valor en sí mismo de crecimiento personal, pero es trabajar la tierra para estar preparada para recibir la palabra. A veces me dicen que cuando Jesús predicaba no hacía relajaciones, ni lo que nos ha hecho hoy con la cabeza y el cuello, no, es verdad. No nos consta que Jesús lo hiciera. No ríais, que es verdad, no nos consta. Pero yo contesto, es que seguramente la gente en esa época estaba más relajada. No estaba pendiente de lo que han dicho los políticos y no sé qué, el Barça, ¿vale? No estaban pendientes, estaban más relajados, siempre estaban más preparados para escuchar a los Jesús, y aún así, tampoco la cosa iba del todo bien. Competentes, hago el juego de palabras, competentes, expertos, esto es para jugar un poco, competentes en interioridad, competentes en solidaridad. Vivimos una sociedad insolidaria, pero donde la solidaridad está de moda. ¿Vale? O sea, si tú dices, vamos a hacer una oración, que cuesta mucho, para hacer una recogida de alimentos para no sé qué, la gente se vuelve. ¿Vale? También es para calmar la conciencia de todo lo que está pasando. Bueno, tenemos que hacer una sociedad más solidaria. ¿Que eso le podemos hacer un tono explícitamente cristiano? Perfecto. ¿Que no lo hacemos? Por los motivos que sean, porque tenemos algunos musulmanes, o porque las familias igual no les gusta, no sé qué. Vale, no pasa nada. ¿Sabéis por qué? Mateo 25. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve preso y me vinisteis a visitar. ¿Cuándo? No eran conscientes de que lo hacían por Jesús. Pero aún así Jesús se siente que eso que han hecho por los pobres, por el que tiene hambre, por el hambriento, por el preso, lo hacen por él. Eso es evangelizar. Hacer solidaridad, cooperación, es evangelizar. Aunque no aparezca en ese momento el nombre de Jesús. Y lo dice el texto de Mateo. Señor, nosotros no sé qué dice. No tú el que dices Señor, Señor, sino el que cumple. Pues tenemos que enseñar a los alumnos a cumplir la voluntad de Dios, aunque no siempre digan el nombre de Señor, Señor. Si lo dicen, mejor. Pero lo importante es cumplir la voluntad. Y luego intérpretes de la cultura. Vuelvo a sacar el pollo. Nuestra cultura, nos guste o no, tiene raíces cristianas. Y lo que no puede ser es que la imagen que tengamos en nuestra cultura sea como una especie de cosa, las series de televisión, las películas, como, que todo horrible, ¿no? Ahora hay una serie, La Peste, la ambientación es perfecta, pero Dios mío, ¿cómo queda la iglesia? Y están hablando del siglo XVI, San Juan de Dios, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, una cantidad de San Ignacio, que no tiene que salir siempre el inquisidor a chupar cámara. Claro, siempre sale el inquisidor, y en esa época inquisidores había en el catolicismo y había en todas partes, y ha habido inquisidores, aquí nadie tiene las manos limpias, inquisidores ha habido en las revoluciones más revolucionarias y más no sé qué, en todos sitios ha habido inquisidores, ¿vale? En cambio, todo lo positivo que se ha hecho desde el punto de vista de la ética, del arte, de la literatura, de la filosofía, parece desvanecerse. Y no puede ser. Tenemos que educar diciendo, tú creerás o no creerás, pero
Esta es nuestra cultura. Y aquí dos cosas. Una, un día hablando con Christina Kaufmann, la conocéis, ¿no? La carmelita, ¿vale? Me llamó mucho la atención, era de Suiza, y estaba en un convento de carmelitas, en un convenio de carmelitas, en Mataró. Y le dije, ¿cómo una chica suiza vino a España? Y me explicó la siguiente historia, y yo siempre la explico, porque es muy importante, ¿eh? Y es un mensaje yo creo que es muy importante. Dice, mira, porque mi profesor de arte me enseñó un cuadro del Greco, que es la Virgen Dolorosa, una Mater Dolorosa del Greco, y me impresionó muchísimo. Y a partir de allí empecé a investigar quién era el Greco, qué era España del siglo XVI, bueno, había los inquisidores, porque había gente fantástica, ¿vale? Y me fui introduciendo, fui a parar a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, y aquí estoy. Y ahora atención, y ese profesor del arte no era creyente. Ese profesor de arte no era creyente. Era un hombre sensible que se enseñaba a vivir el arte y se lo transmitió. Se lo transmitió. Le evangelizó. Como el romano, ¿no? Que a los pies de la cruz dice, en verdad es el Hijo de Dios. Y no era ni discípulo de Jesús, no era judío, no era nada. Y cuando los discípulos están ahí desaparecidos, es el que evangeliza. Esto pasa. Y esto pasa con el arte, con la literatura. Mi compañera de literatura dice, es que el otro día puse un poema, creo que de Fray Luis de León, sobre el cielo, y las niñas de segundo de bachillerato entraron en éxtasis. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Vale? Tenemos muchas herramientas en la ciencia, en el arte, en la literatura, en la música, que nos permiten cultivar la integridad, ver la cultura cristiana, y muchas cosas que piensan que las tenemos en la cultura porque sí, tienen que aprender a descubrir que tienen raíces cristianas. Muchas. Los derechos humanos. Los derechos humanos no se los saltaron de la manga. Los derechos humanos tienen origen cristiano. Es una secularización de la ética cristiana, pero es ética cristiana. Muchos elementos que tenemos en nuestra cultura que consideramos normales tienen la solidaridad, tienen un origen claramente cristiano. Ahora las maratones para recoger dinero, no sé qué, es la versión secular del domo. Es la versión secular del domo. Es decir, tenemos que ver cómo la semilla del Evangelio ha cuajado en nuestra cultura. Aunque hagan eso de, como hacía Stalin con Trotsky, que lo quitaba de las fotos, ¿no? y quitamos las imágenes religiosas, esta especie de obsesión, pero muchos valores del Evangelio, como la defensa de los derechos humanos, la conciencia social, vienen del cristianismo, ¿no? Tengo mucha relación con el alcalde de Cornellá, que es socialista, y he hablado muchas veces con él, tal, que se define como ateo, pero a veces te dice dos cosas, me dijo. Una, yo estoy metido en política, y Balmón manda mucho, estoy metido en política por un cura, García Nieto, un jesuita, de los años 60-70, se implicó en los barrios. Bueno, pues el fruto de tal es ese señor, es un señor íntegro, íntegro, y él tiene muy claro que no cree en Dios por un motivo personal muy claro, pues súper respetuoso, y delante del ayuntamiento cada año por Navidad está el Belén. Y luego me dijo un día, pues yo cuando quiero pensar algo me voy a Santa María del Mar y se sienta a hacer silencio. Y lo dice en público, no son confesiones que me he hecho a mí, lo dice en público. Es decir, que el Evangelio ha calado en nuestra sociedad, aunque a veces no lo vemos, y que una de las cosas que tenemos que hacer es enseñar a nuestros alumnos a descubrirlo, a descubrir la aportación del cristianismo a nuestra sociedad, que seguimos en la sociedad que tenemos, y que ellos disfrutan, es esto. Y con esto acabo. Y estas serían las 7 claves que propongo. Evangelizar es proponer, no imponer, es compartir, es ser testigo, es acoger, como Jesús acogía a todo el mundo. No hacía distinción si fuera hombre o mujer, niño o adulto,
judío gentil, publicanos, centuriones, fariseos, mujeres pecadoras, y los pecadores también, ¿eh? Claro, porque la adúltera, el Señor no sale, ¿eh? Claro, cuando se habla de la mujer adúltera, y el Señor no se quedó en el armario. Es escuchar. A veces nos preocupa qué decir, y preocupados por qué decir no es encarnarse en la cultura de cada época. Nosotros estamos en una nueva Atenas. Evangelio es animar, ¿vale? Frente a una sociedad del desánimo, es animar, infundir ánimo, infundir esperanza, infundir aliento, como Dios infunde aliento a ese hombre hecho con barro, ¿no? Infundir vida, dar vida a la gente. Y evangelizar, queremos no, es educar. Cuando estamos evangelizando, estamos educando, estamos ayudando a descubrir la integridad, estamos ayudando a descubrir que la vida tiene que ser para los otros, y estamos ayudando a descubrir las raíces cristianas de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muy inspiradora, muy clara, ¿verdad? Muy sistemática, muy ordenada. Muchas gracias. Como ayer, vamos a abrir, si les parece, bueno, pues un turno de reflexiones, preguntas. Recordemos la pregunta inicial que ha hecho Josep al arranque, ¿no? de la ponencia. No, bueno, porque daba así un poco de pie para preguntar, ¿no? Si les parece, como ayer, quien quiera plantear una cuestión, bueno, pues de viva voz se pone de pie y listo. No es tanto en cuanto pregunta, pero sí que ha explicado claramente que los escenarios han cambiado. Este escenario a veces nos lo vemos con desconocimiento, con miedo, con deseo siempre se produce. Pero lo que me ha gustado muchísimo es que me ha hecho evocar la idea del contagio. Hay una persona que conocí en la escuela y al que tenía su definición está muy entrecomillada, siempre en búsqueda, pero yo he visto cómo ha contagiado a sus alumnos y alumnas cuando ha hablado de la luz. Y ha conectado, o sea, el contagio suyo lo ha conectado con un alumno que estaba en búsqueda. Y su insatisfacción era grande, porque algunos alumnos luego me lo han comentado. Cuando ha encontrado un profesor entusiasmado que ha contagiado un descubrimiento de una belleza que hasta aquel momento solamente había escuchado a veces como auténticos rodeazos. Claro, llegar al contagio es la varita mágica que de alguna manera buscamos, creo que todos. Pero gracias por lo que he hecho, que es muy claro, muy realista y aterrizado. A ver, no estoy claro. A veces pienso que hay varitas mágicas, ¿vale? Y no la hay. Pero lo que me has comentado de este compañero, hay que ser auténtico. Y este hombre es un hombre, ¿no? A una mujer. Esta mujer, esta profesora, vive la poesía. Y viviendo la poesía, transmite, está preparando la tierra. Hay que ser auténtico. La varita mágica, si existe, es la autenticidad. Y a medida que somos auténticos, aunque ella no reconozca su fe, digamos, en lo que cree y tal, y ¿sabes eso que decir? Ahora no es creyentes sino creyentes. Los que creen y los que creen que no creen. ¿No? Es una cosa que cada vez es más complicada. Pero si es auténtico, todo lo que es profundamente humano es profundamente cristiano. Y por tanto, una persona que es profundamente humana reconoce la enfermedad, como este profesor de
Quería decir de Cristina profesor de arte, Cristina Kaufmann, esta profesora de literatura, le pasa lo mismo que a mi compañera, que esta sí que es creyente, con Fray Luis de León. Lo que es auténtico se transmite. Y por tanto, esto es lo que vale. Esto es lo que vale. Y porque lo auténtico es el corazón, ¿no? Hay que educar desde el corazón. Y si eres auténtico, aunque no creas, aunque no sé qué, transmites eso. Y cuando lo reconoces en el arte, la música, la literatura, lo que sea, lo transmites, lo contagias, como muy bien dices. Gracias. ¿Alguien más? La historia del pollo, muy bien. ¿Puedo decir quién eres? Sí o sí, no. Es el propietario. Bueno, Ponte de pie si quieres, soy la voz en off. Comento un poco la historia del pollo. A ver, todo viene, que tenemos en nuestro colegio, en un colegio que era, bueno, no era pequeño, pero bueno, para nosotros antes era pequeño, ¿no? Y yo me acuerdo cuando entré en el colegio, que lo primero que, además una de las compañeras que está aquí, lo primero que nos hacía, teníamos cenas y teníamos cosas y bueno, y esa acogida que decías, ¿no? No, Mariano, tú vente por aquí, yo no conocía a nadie, tú vente por aquí. El colegio se ha ido haciendo más grande y lógicamente, como de secundaria no los vemos, distintos recreos, bueno, pues esas historias, ¿no? Que por una parte está muy bien, tenemos más compañeros, pero por otra parte no los vemos. Entonces, hace unos años se creó un grupo especial, no tiene nada que ver ni el FQM, ni historia, ni nada de eso, ¿no? Es un grupo del colegio que se dedica a buscar eventos, momentos en los que encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Momentos que muchas veces son jocosos y momentos en los que a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Pues cuando hay fallecimientos o hay algo, ¿no? Y se encarga un poco de mover y gestionar todo eso. Y cuando estás hablando de evangelizar, escoger, escuchar, sí, estamos a lo mejor pensando en nuestros alumnos, pero este grupo lo que hace es también centrarse en nosotros, los profesores. El pollo es una mascotita de último de los eventos, que fue una cena que tuvimos, de un curso que hicimos también, de pinchos, y bueno, pues salió que dijeron, no os lo lleváis a la conferencia. Y dijimos, como que no, si es una parte nuestra, pues nos lo tenemos que llevar también. Y por eso está con nosotros porque ayer de repente estábamos cenando tranquilamente y un señor va y se sienta con nosotros, o sea, que no viene de cuenta y le dice, ven y se sienta, ¿no? Y nada, pues empezamos a hablar con él tan normal, y dice, no, yo soy el ponente de mañana. Y entonces, bueno, pues le contamos la historia y enseguida dijo él, ¿me lo deja? Y ya está, pues ahí sigo, es así. Mirad, esto de los eventos, acordaos una cosa, Jesús tenía fama de comedor y bebedor. ¿Por qué? Porque iba con la gente. Eso es evangelizar. Es decir, claro, evangelizar, ¿qué es? Subir a la montaña, vamos a ver esta montaña, no sé cómo se llama. Subimos a la montaña y aquí vendrá la gente. No, la gente no va a venir. ¿Vale? Pero Jesús estaba con la gente. ¿Y la gente se reunía a comer y a beber? Pues iba con ellos. No creo que se emborrachara, pobre hombre, pero iba con la gente. Y fijaos, la reunión más importante que hizo Jesús fue una cena. No fue una predicación allí formal y tal. No, fue una cena. Fue una cena. Es decir, que a veces, o sea, yo soy partidario de la evangelización explícita y de las imágenes religiosas y que Jesús, todo esto es mantener, dar catequesis de confirmación y tal. Pero tenemos unos escenarios y no es nuevo. No es nuevo. Jesús no tenía ¿cómo le llaman? Un comité de eventos. Sí, el grupo de eventos no tenía, pero sí que lo tenía. Yo creo que unas cosas, ahora me acuerdo, ¿no? A Pedro le dice, vete allí cuando veas una mujer que lleva un canto, dile que vamos a ir a su casa. Eso es organizar un evento. Eso es organizar un evento. ¿Os imagináis el Papa de Roma? O sea, Pedro era el Papa, ¿no? Bueno, todavía no, pero no estaba nombrado. Pero in pectore. Era, dice, vete allí y búscame esta señora que me deje su casa para hacer una cena. Evangelizar es eso también.
Imaginaos la cola que ha traído esta cena, ¿no? Pues a veces en las cenas, ¿no? O en el compartir, donde podéis reírnos del rollito. Lo acabo de descubrir, ¿eh? Un rollito. Lo acabo de descubrir. Que a veces, pues eso, en un evento, pues puedes explicar, oye, que tengo un familiar enfermo, un familiar no muerto, y sale ahí lo auténtico, ¿no? Y tienes toda la razón, es decir, tampoco quiero explicar, pero no es solo los alumnos. La escuela es una unidad muy grande, que llega mucha gente, los profesores, las familias, los niños, el personal docente, bueno, hay mucha gente alrededor de una escuela, ¿vale? Y llega, y a veces en barrios o en pueblos, la escuela no es solo la escuela, ¿eh? No es solo una escuela, ahí radia, porque son los antiguos alumnos, hay mucha vida ahí, ¿vale? Soy María Jesús, muchos me conocéis, María Pone de Zaragoza. Hace año y pico que me he jubilado y tengo una experiencia de voluntariado que es muy gratificante, pero no solo por gratificante, sino porque estoy en una escuela que es pública, de al hilo de la pública. Resulta que son de camisetas verdes y pues hoy cuando venimos al colegio nos tenemos que sustituir porque tenemos una huelga, porque vale. Ellos saben que yo soy escolapias, por supuesto. Creo que no tienen ninguna prioridad por el tema de evangelizar como objetivo del centro. Es una escuela inclusiva, son todos gitanos e inmigrantes. Había solo dos que eran, porque los gitanos se consideran gitanos, no se consideran españoles, ni en Zaragoza, son gitanos. Entonces, pues bueno, yo he preguntado que todos estos aspectos y estas claves allí se dan, y no hay ese objetivo, pero se vive, y los maestros, que creo que no tienen ese objetivo, viven estas cosas. Se crea un clima, y hay un clima de acogida, de compartir, de atender a los niños. Hay tres religiones, están los católicos, muy pocos, protestantes juntos, son los gitanos, y musulmanes, la mayor parte de los inmigrantes. Pero aquí me gustaría poder transmitir, que no lo puedo transmitir así solo de palabras, porque es una vivencia. Yo voy allí y tampoco he tenido como objetivo el ir a evangelizar. Mi objetivo es ser lo que soy, escolapia, en esa escuela. Y me he integrado y me he encarnado en el conjunto de ellos y disfruto de lo que ellos son. Creo que esto, sin saber, se vive, y lo que he ganado es que la más evangelizada es esta. Sí, hacemos un par de intervenciones más. Sí, si quieren. Yo quiero comentar una cosa, porque cosas que me sugieres. Yo creo que el peligro que tenemos es que si hacemos el grupo de eventos dejamos de hacer las misas. No es grupo de evento o misa. Podemos celebrar la Eucaristía como Dios manda, nunca mejor dicho, y tener un grupo de eventos y tal. Se pueden hacer las dos cosas y muchísimas más. Entonces, ¿te llamabas? María Jesús, de Zaragoza. María Jesús, yo soy en la pública. A mí lo que me comentas me recuerda, yo no soy un académico, yo soy profesor de Isabel me decía, ¿dónde estás Isabel? Isabel me decía, yo no soy presentadora, yo soy profesora y me han colocado aquí. Digo, yo igual, yo soy profesor. Yo ayer a las 8 estaba dando clases hasta la 1 y luego me vine corriendo aquí, que decir, y tal. Yo hice la tesis sobre no por ser académico, sino para poder hablar aquí y tener un poco más de esto, sobre una filósofa francesa que se llama Simone Weil. ¿Vale? Yo soy bayesiano, digamos. Y la cogí por muchos motivos, y una es que era profesora de instituto, era catedrática del Instituto Agrégé en esa época. Y ella tuvo un proceso era anarquista, estuvo con la columna de Urruti en Vinalebro, o sea, no mató a nadie, estuvo en la cocina. Era miope y no podía disparar, y no hubiera disparado porque era muy pacifista.
y ya tengo un proceso de conversión. Y cuando tiene un proceso de conversión es un artículo que yo creo que habría que leer, lo tenéis que leer todos, ya está, se acabó. Dice, formas de amor implícito a Dios. Y ella se da cuenta cuando mira para atrás, dice, más o menos viene a decir, yo ahora creo en Dios. Pero resulta que cuando yo creía que no creía, yo amaba implícitamente a Dios. ¿Y cómo? La preocupación por la justicia social, por los pobres. ¿Cómo? La amistad. ¿Cómo? La belleza del mundo, la naturaleza. ¿Cómo? Las prácticas religiosas. Porque ella era una enamorada del gregoriano. Anarquista y tal, de origen judío, iba a las iglesias católicas, las famosas las Solesmes, a escuchar gregoriano. Dice, y eso son formas de amor implícito. Y luego cuando tuvo la experiencia en Asís, dice, para descubrir el amor explícito, me di cuenta. Y la manera que me di cuenta es que me di cuenta que todo lo anterior también estaba amando a Dios. Lo que pasa es que no me daba cuenta. Cuando llegas al amor explícito, te das cuenta que todo lo anterior, la amistad, la solidaridad, el amor por la naturaleza, la justicia, todo esto, la lucha por la justicia, son formas que en el fondo estamos amando a Dios, aunque no nos demos cuenta. Y luego el amor explícito, entonces ya le pones nombre, ya le pones cara a todo eso. Gracias, amigas. ¿Había la última? Sí. Agradecerte las gafas que nos has colocado para que podamos ver que evangelizar, además de lo establecido en los canales normales, celebraciones, la vivencia de las sensaciones cotidianas y diarias en esa página que está ahí y en el hacer cotidiano. La pequeña oración, el acoger, pues no voy a repetir lo que tú me has dicho, pero creo que es importante que todos fuésemos capaces de colgarnos las cosas para poder ver. Gracias. Me estás señalando, perdona, tú eres como Sergio que estás aquí en el ángulo muerto y no te veía. A ver, es una pregunta quizá un poco vieja, ¿no? Pero tú hemos estado hablando de que el mensaje cristiano lo encontramos diluido en nuestra sociedad. Al principio has planteado la pregunta de si necesita hoy la sociedad entonces ser evangelizada y estamos entrando un poco en la dicotomía entre la evangelización implícita y la explícita, ¿no? Entonces la pregunta que yo te hago es si somos conscientes de que muchas veces la evangelización explícita genera rechazo en los jóvenes y el argumento es que estamos siendo cristianos todos sin darnos cuenta. ¿Cuál es el sentido que le podemos dar hoy a una evangelización explícita que a lo mejor no nos sale la cuenta, ¿no? Seguro. No sé si... Sí. No. Primero, no tengo la respuesta, supongo que te lo imaginas. Y llevo años dándole vueltas, Llevo años dándole vueltas. No, a ver, yo soy partidario de la evangelización explícita, ¿vale? Y, a ver, a eso me he dedicado, digamos, de alguna manera, cuando estaba en la pública y tal, de alguna manera, tal. Y en muchos ámbitos en los que me muevo, que no son explícitamente cristianos, todo el mundo sabe que soy creyente, y solo hace falta poner mi nombre en Google, y se ve, y tal. Ahora bien, yo creo que no es solo un tema de estrategia, es decir, mirad, ahora como no nos hacen caso, nos vamos a disfrazar de ONG. ¿Vale? No. Ahora, como no nos hacen caso, nos vamos a disfrazar de interioridad, ¿no? Vamos a intentar colar la oración, como de esto, vamos a dorar la píldora, vamos a intentar colarlo, diciendo, no, esto no es oración, esto es interioridad. Nos ponemos ahí la careta de no sé qué, entonces, no, esto es, no sé qué. No tengo la respuesta, pero lo que pienso y tal es, a ver, yo lo que os estoy diciendo es, Jerusalén hay que mantener, o sea, si solo tienes 2 niños de confirmación hay que mantener la confirmación, no sé cómo decirlo. Hay que mantenerlo explícito y tal, porque es de loco hacer eso. Ahora bien, esos que decimos que tienen rechazo, no es decir, nos vamos a disfrazar nos vamos a camuflar a ver si nos colamos, vamos a hacer un poco de caballo de Troya. No es hacer un caballo de Troya, sino
que nos pasa como a Pablo. Aquí hace falta un proceso previo. Un proceso por su parte y por la nuestra. Son dos procesos. Un proceso de pre-evangelización, si lo queréis llamar así, es decir, de trabajar la tierra, de tener los referentes, de entender el arte. Hay un trabajo de pre-evangelización que no es que genere rechazo, también las matemáticas generan rechazo. ¿Pero por qué generan rechazo las matemáticas? Con perdón a los matemáticos, mi familia son matemáticos. ¿Por qué generan rechazo las matemáticas? Porque no se entienden. Porque los niños ahora que entienden un poco las matemáticas les encantan. Soy de matemáticas. Mi sobrino es el Premio Nacional del Mejor Matemático Joven de España del 2017. No, lo digo porque mi familia son matemáticos y tal. Pero mi hermana, mi cuñado, y pum, vuelvo. Entonces, ¿qué ocurre con las matemáticas? Tienes que aprender a enseñar cosas que sí que entienden y que luego ya irán a hacer cosas más difíciles. Entonces, ¿qué pasa con la evangelización? Que a veces vamos a golpe, lo que pasó a Pablo en Atenas, y no sé qué resucitó en los otros. Porque no, mañana te escucharemos, ¿vale? Porque no estaban ellos preparados. Entonces, yo lo que digo no es hacer una estrategia de camuflaje, ¿vale? De ser criptocristianos para intentar colarnos en no sé dónde, no digo eso, sino que nos demos cuenta que la evangelización, que ese amor explícito, que hablaba yo de Simón B., requiere todo un trabajo previo. Y que a veces el trabajo previo no está hecho, ¿vale? Y a veces vamos con el método de Pedro a Atenas. Y segundo, hace falta un proceso nuestro. Un proceso nuestro de darnos cuenta quién tenemos delante. Y que a veces este rechazo no es tan rechazo. Os pongo un ejemplo. Bueno, no tenemos tiempo, pero... Va, porfa, Isabel, porfa. No, luego me reñiréis vosotros porque queréis tomar las pastas y no sé qué. Os pongo un ejemplo de alumnos míos, yo, claro, el segundo de eso, profe. Ya sabéis que el fútbol es importante en mi vida. ¿Por qué? Si la Iglesia vendiera todo lo que tiene, no habría hambre en el mundo. Fantástico. Bien. Le contesto, oye, ¿y si los futbolistas tienen todo lo que tienen? Igual también se acabaría, ¿no? Y entonces empiezan a discutir, pim, pam, en la Iglesia, los futbolistas, claro, que uno le paguen, no sé cuántos millones han pagado por el último, no lo sé, ni lo quiero saber. Y nadie se escandaliza. Y luego, y bueno, y entonces empiezo a hablar, digo, mira, ¿por qué no hacéis el siguiente ejercicio que sí que no vais a hacer? Es que la Iglesia tiene mucho dinero, ¿vale? Id a vuestra parroquia y mirad si el cura vive entre lujos. Ved dónde vive, cómo va vestido y qué coche tiene. Y mirad si hay un comedor para pobres. Yo no sé nada de vuestra parroquia, pero igual hay un comedor para pobres, igual reparten comidas, igual reparten no sé qué, tal. ¿Y sabes qué me contestó el niño que me dijo que la Iglesia lo vendiera todo? Dice, no. Ay, perdón. Ha sido la emoción. No. Si mi tío es misionero, está en África y los pobres le quieren mucho. ¿Qué es evangelizar? Claro que tienen prejuicios, pero vamos a tirar del hilo. Porque resulta que él es sobrino nieto de un misionero que está en África, que se está dejando la piel. Yo, pues dilo, ¿no? Quiere decir que hay todo un trabajo previo, que hay todo un mundo de prejuicios, los medios de comunicación y tal, y que hay un trabajo de ellos, de los alumnos, de las familias, y de nosotros. Y el acercamiento no es a lo brusco, seguramente, sino es, bueno, nos vamos acercando, nosotros no renunciamos a Jesús ni a los sacramentos ni a nada, y ellos, pero vamos aprendiendo cuál es su lenguaje, qué es lo que quieren decir, superamos prejuicios y seguramente saldrá la varita mágica y nos llegaremos a entender. Muchas gracias. Podemos seguir esta conversación
tan interesante, si les parece, tomando un café, un zumo, un bocata. Tan solo la petición es que a las 12, por favor, estén lo más puntuales posibles aquí para seguir. Por favor, los miembros de la CEFE se queden un minuto para una foto de grupo en el césped. Y vamos a estar los fotógrafos. Para convivir